grabación. Bueno, hola a todos los que acaban de ingresar. Permítanme, por favor, tomarnos un par de minutos eh, antes de iniciar, ya que hay gente que recién se está conectando. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Eh, Muy buenos días a quienes se conectan desde Colombia, Perú y México. Buenas tardes a quienes lo hacen desde Argentina, Chile y Brasil. Buenas noches a los colegas de Israel. Es un gusto para mí saludarlos en este foro que ha sido organizado en el marco de las actividades que promueve el Latin American Jewish Studies Association, LAJSA. Aprovecho a invitarlos a visitar la web de la organización y mantenerse al tanto de todas las actividades académicas que tenemos. El tema que nos convoca hoy, el futuro de la escuela judía en América Latina, es de gran relevancia para entender los rasgos que caracterizan las continuidades e interrupciones de la vida judía en América Latina. Como en otras partes de la diáspora, la educación escolar judía, ya sea de orientación observante, secular, sionista u otra, juega un papel fundamental en la formación y reconfiguración de identidades, definiendo qué significa ser judío en un lugar en particular y de igual relevancia qué cosa no lo es. A lo largo del siglo XX e inicios del XXI, esa misma escuela se ha encargado de crear y reproducir hábitos, valores y expectativas que responden a las particularidades de los contextos en los que habitan. Y estas particularidades resonarán en cada uno de nosotros en mayor o menor medida según la latitud en la que nos encontremos. Es decir, Latinoamérica judía, entendida como el cruce de la transnacionalidad judía, la conexión con este antiguo/nuevo territorio que es Israel, la memoria de las migraciones a las Américas, marcadas por ya sea persecución y o aventura, y este cruce con lo latinoamericano, la desigualdad económica de la región, la inestabilidad política, la proximidad geográfica y cultural con los Estados Unidos, la promesa trunca del desarrollo, los códigos de racialización en los que no son afrodescendientes y no son indígenas se vuelven blancos, la odisea de vivir en estados fallidos y ser minoría en un contexto en el que el catolicismo entra en tensión con otras formas de cristianismo, entre otros. Con eso en mente, nos interesa pensar en los cambios que afectan la educación escolar en la región, esto es, la tendencia hacia la comercialización de la educación, el impacto de la globalización y los efectos de la movilidad social, es decir, el ingreso de los judíos de la región a las clases medias hace unos 40, 50 años. Para ello hemos invitado a unos panelistas de lujo que abordarán el tema por turnos y en dos intervenciones de aproximadamente 8 a 10 minutos. En la primera ronda me gustaría proponerles que se refieran al inventario de escuelas judías del contexto del que provienen, enfocándose en los tipos de población que atienden, las identidades que promueven, las funciones que ocupan en el marco comunitario y extracomunitario con el que se relacionan, entre otros. Permítanme, por favor, presentarles a la primera panelista. Iremos en el siguiente orden. Sara Galico, Efraín Sadov, Yoav Vitran y Tamara Kulok para la primera ronda y luego alteraremos el orden. Sara Galico es educadora y escritora mexicana, egresada de la Universidad Iberoamericana en Relaciones Internacionales y maestra en Dirección y Liderazgo. Durante más de 15 años ha luchado en contra del antisemitismo, la discriminación y el odio, buscando alternativas para crear ambientes de inclusión y tolerancia en la sociedad. Ha colaborado en la publicación de varios artículos relacionados con la justicia social y ha impartido conferencias para maestros, familias y alumnos que abarcan temas de prejuicio, discriminación, antisemitismo, holocausto y cyberbullying.
Es directora del Bada Jinuj México, escritora de asuntos de actualidad, creadora del blog Dos de Opinión y docente del Colegio Olami. Actualmente es miembro de los JD Corps del World Jewish Congress, un distinguido programa diplomático que representa a las comunidades judías del mundo. Sara, te escuchamos. Muchísimas gracias, Romina. Gracias a todos por conectarse. Estoy muy contenta de participar en esto. Agradezco también a Laxa por ofrecernos su plataforma para poder tener esta conversación y, por supuesto, también a aquellos panelistas que nos acompañan el día de hoy para platicar de las diferencias. Bueno, yo quiero platicar un poco de cómo es la situación en México en cuanto a las escuelas y las actividades que Bada Jinú se dedica a realizar. Voy a irme muy rápido por la historia, nada más para que podamos tener una idea de cómo es que llegamos al punto en el que estamos. La primera generación de emigrantes que llegan a México empiezan a fundar algunas escuelas, ¿sí? A principios de la década de los 20 y de los 30. Empiezan a existir el concepto de la escuela mexicana judía que va a un poco traer ambas identidades a la mesa. Este proyecto es muy atractivo para las familias de los inmigrantes que llegan a México. Es muy importante explicar que en México se le conoce como la comunidad de comunidades, es decir, en México la comunidad se conforma por diferentes comunidades dependiendo de su procedencia. Está obviamente la comunidad ashkenazí y está también la comunidad sefaradí, pero la comunidad sefaradí a su vez se va a dividir en tres comunidades más, que es la comunidad sefaradí, la comunidad Montesinay, en la que están los judíos que provienen de Siria, pero de la capital, de Damasco, y luego también está la comunidad Maguen David, que es la comunidad que vienen también judíos de Siria, pero de Alepo, ¿ok? Todas estas comunidades son muy grandes, son muy importantes. Y también tenemos una comunidad que es una comunidad conservadora, ¿ok? Y ahí entran dos proyectos muy importantes, que es Betel, ¿sí? Que es una comunidad, que es la única comunidad conservadora, y el Centro Deportivo Israelita, que es el deportivo que si han estado en México, estoy segura que lo conocerán, y ahí participan personas de todas las comunidades. Entonces, ese es el marco en el que se construye nuestra comunidad judía en México. A partir de eso, cada comunidad empieza a abrir un colegio, ¿sí? Y entonces, si eres de Montesinay, vas a ir al colegio Montesinay. Si eres de Maguen David, vas a ir al colegio Maguen David, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto funciona por un periodo, perdón, esto funciona por un periodo de 20, 30 años. A partir de la década de los 70 empiezan a proliferar colegios en México dentro de la comunidad. Que yo quiero un colegio que sea un poquito más religioso y abren otra escuela. Que yo quiero un colegio que sea muchísimo más religioso y abren otro colegio. Que yo quiero un colegio que sea religioso pero que sea sionista y se abre otro colegio. Que yo quiero un colegio que sea Montessori y se abre otro colegio. Y entonces empezamos a llegar al punto en el que estamos ahora, que es, tenemos 13 colegios dentro del Bada Jinuj para 44,000 personas comunitarias. Es decir, a nuestro sistema atienden aproximadamente 9,000 jóvenes y niños de la comunidad, lo cual es un número súper, déjenme decirles, súper satisfactorio para nosotros. Tenemos estimado que el 94% de los niños y jóvenes de la comunidad judía están en colegios de nuestra red, lo cual es un número muy importante que nos deja llenos de optimismo, la verdad, para enfrentar todos los retos que vienen y que han surgido. Por lo tanto, Bada Jinuj representa a todos estos colegios. Tenemos voces del mundo ortodoxo, tenemos voces del mundo más tradicionalista, tenemos un colegio, la gran mayoría de los colegios están aquí en la Ciudad de México, pero también tenemos un colegio en Monterrey, tenemos un colegio que tiene un proyecto Montessori, tenemos otros colegios que tienen proyectos IB, tenemos una escuela para personas con discapacidades que es Cadima. Es decir, tenemos una diversidad muy importante y de verdad que me gustaría puntualizar lo relevante que es esto, que 13 personas, 13 colegios, 13 presidentes comunitarios, 13 presidentes del patronato se sientan una vez al mes en el marco del Bada Jinuj para platicar
acerca de los retos, para platicar acerca de las oportunidades y ver cómo podemos enfrentar pues estos cambios que hemos ido viendo surgir a partir de los últimos 50 años, ¿no? Que parecen ser muy importantes en los últimos 10, 20, juntos, ¿ok? Y esto a pesar de que son competencia, es decir, el mercado de las escuelas judías en México es un mercado muy cerrado, no es de que bueno, pues me voy y abro otra escuela en otra zona y voy a ganar ahí a lo mejor 1000 alumnos más. No, los alumnos que están son los que están, son los que son. Y entonces hay una muy fuerte competencia entre los diferentes colegios en México. Sin embargo, hemos podido crear este organismo y fortalecer este organismo, ¿sí? Que es el Bada Jinuj, en el que todos tienen una representación, ¿sí? Hay respeto, hay colaboración. Ahora, algo muy importante, nosotros somos una agencia que provee servicio a los colegios. Nosotros no decimos a los colegios, esto es lo que tenemos que hacer y entonces estas son las políticas que se van a dictar desde arriba y que van a permear en todos los colegios. La situación no es así. Nosotros respetamos la individualidad de cada uno de nuestros colegios en todos los aspectos, en cuanto a decisiones administrativas, en cuanto a decisiones académicas, incluso en cuanto a decisiones disciplinarias, es decir, cada colegio se maneja de manera independiente, pero simplemente nosotros somos este foro para poder trabajar juntos en equipo. Quiero contarles, hace aproximadamente, bueno, hay un organismo que existe en México que es el CAE, que es el Comité de Análisis Estratégico, que surge por ahí del año 2000. Lo que hace este organismo es hacer estadísticas. Cada año hacen una estadística distinta para la población comunitaria en México y encuentran diferentes temas. En el año 2020 hicieron una en cuanto al tema de educación. Y entonces les platico, no sé, dan datos demográficos, ¿sí? Dan datos de situación socioeconómica, dan datos incluso también de la observancia de la comunidad, que la comunidad se ha ido polarizando, ¿sí? En cuanto a veces la gente se está volviendo más religiosa o mucho menos religiosa. Y de ser una comunidad que se consideraba un 80% tradicionalista, ¿no? Lo que eso quiera decir, hoy es una comunidad que ya también se está polarizando en el tema de la religiosidad. Igual económicamente, ¿no? Gracias al CAE también tenemos estos datos que nos dicen, pues hay cada vez más ricos, cada vez más pobres y cada vez una clase media que está batallando por mantenerse como clase media. También tenemos, bueno, tendencias en cuanto al sionismo. Hemos visto que en México, afortunadamente, el sionismo ha sido un proyecto súper creciente. La relación que nuestra comunidad tiene con Israel es muy importante y eso, por supuesto, que es gracias a nuestros colegios que fomentan el sionismo de una manera muy, muy, muy importante. Hemos visto cómo se ha incrementado el sionismo en México gracias a nuestros colegios. Hemos visto cómo también nuestros colegios han aumentado el nivel educativo, es decir, cada vez vemos más jóvenes con licenciaturas, maestrías y doctorado. Eso también ha sido un incremento. Y bueno, todo esto nos arroja datos para entender cómo está trabajando la comunidad y, más importante aún, cuáles son los retos que nos esperan en el futuro. Entonces el CAE se pone como una prioridad trabajar en la educación, ¿sí? Porque ellos ven y dicen, a ver, en México hay 44,000 judíos y llevan habiendo 44,000 judíos desde los 70, ¿no? Cada vez hay más intenciones de emigrar, como lo dijo Romina en su presentación. Para nosotros la cercanía con Estados Unidos es obvia y es muy importante. Y sí tenemos una población que aspira, una gran población de jóvenes y de adultos que aspiran también a migrar tanto a Estados Unidos como a Israel y también incluso ahora a Canadá y España también. Entonces, pues todo esto se nos va a tener que ir ajustando y cómo vamos a ir enfrentando estos ajustes juntos como comunidad. Eso ha sido, yo creo, la importancia central de nuestro proyecto en los últimos años. Que ahora sí, a pesar de que nuestros colegios son competencia, todos tenemos que estar
en un mismo canal y trabajar juntos en ciertas áreas para no quebrar el sistema, ¿sí? Y alguna de las cosas que hemos promovido a través de esto y a través de estas decisiones y a través de esta información es obviamente no admitir nuevos colegios a la red, ¿no? Porque pues si ya de por sí ya tenemos algunas bancas vacías, traer más colegios pues va a implicar más estrés, ¿no? A los colegios que ya tenemos. Han existido y hubo una fusión muy importante. Esto no fue promovido desde el Bada Jinoj, lo tengo que decir, porque nosotros no hacemos ese tipo de promoción. Sin embargo, fue bien visto por la comunidad, por el Bada Jinoj, por el Comité Central, por toda nuestra organización. Hace 3 años, 2 colegios, el Colegio Hebreo Sefaradí y el Colegio Olamiort, el Colegio Israelita de México, el SIM-ORT, que estaban ambos con la mitad de las bancas vacías, que estaban ambos batallando económicamente. Los dos presidentes de los patronatos se acercaron y fusionaron el proyecto en Olamiort, que es un proyecto muy exitoso el día de hoy, que tiene sus retos, obviamente, pero que es un gran proyecto. También este año, otro de nuestros colegios absorbió a un colegio más chiquito que estaba fuera de la red. Entonces, nosotros promovemos, obviamente, y nos gusta saber que estas cosas están ocurriendo. ¿Qué ha pasado para que esto pueda ocurrir? ¿Cómo puede ser que un colegio sefaradí con un colegio ashkenazí de pronto puedan fusionarse? Y eso también es información interesante. Nos hemos dado cuenta que cada vez es menos importante en México de qué comunidad provienes. Cada vez es menos relevante si eres Ashkenazí, si eres Maguen David, si eres Montesinai, a pesar de que las escuelas tienen y están protegidas por sus comunidades y tienen el apoyo de sus comunidades, en todos los colegios de la red vamos a encontrar alumnos de todas las comunidades. Es decir, se han vuelto proyectos intercomunitarios, lo cual nos da luz de que la comunidad en los próximos años va a estar muchísimo más integrada de lo que estuvo años anteriores. Algunas otras decisiones que hemos podido tomar a través del Bada Sara, Jinoj. querida, un minuto, perdón. Sí, no, está muy bien porque ya voy a acabar. Entonces, una de las decisiones también importantes, ¿no? Es que, por ejemplo, hemos logrado ver a través de estas estadísticas que se nos han proporcionado becas, obviamente cómo las escuelas están siendo estresadas por la dificultad económica de nuestras familias. Hemos logrado ver incluso sueldos que se pagan, colegiaturas, es decir, todo esto es información que nosotros tenemos disponible y hemos logrado también traer a la mesa desde el Bada Jinoj proyectos muy atractivos para fortalecer el sistema. Por ejemplo, el año pasado se negoció con las compañías de transporte que nos ofrecen transporte. Entonces, en vez de llegar y ser una escuela que viene a negociar con la compañía de transporte, llegamos 13 colegios de pronto a negociar estos contratos, dándonos una ventaja muchísimo más competitiva sobre lo que tendríamos anteriormente. Lo mismo hicimos y estamos haciendo con el seguro. La Secretaría de Educación Pública le pide a todos los colegios que todos los niños tengan un seguro para accidentes. Y entonces, aproximadamente, creo que 10 colegios participan en esto y tenemos una póliza de seguro mucho más barata, ¿sí? Con mejores beneficios para toda la comunidad y con mejores pues opciones de hospitales que están en la zona y todo eso. Estos son proyectos que nosotros hemos podido realizar gracias a esta información que se nos ha ido brindando y gracias a la apertura de las distintas comunidades de sentarse a trabajar con nosotros. Y eso ha sido gracias a la confianza que hemos logrado establecer como un organismo serio que busque el beneficio no de una escuela o de otra, sino de toda la sustentabilidad del sistema educativo de la red judía en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Para quienes se han conectado recientemente, estamos pasando por esta primera ronda en la que estamos abordando un poco el panorama, el inventario escolar de distintas regiones desde distintas perspectivas. Ahora es el turno de escuchar a Efraín Sadov, que está en Israel, es rabino secular, humanista, historiador y PhD por la Universidad de Tel Aviv.
Sus temas centrales de investigación incluyen la historia judía en América Latina, los países de América Latina y la Shoah. Es miembro fundador de AMILAT, la Asociación Israelí de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano, y también las invito y los invito a visitar la web de AMILAT. Es investigador Spiegel del Instituto Finkler de Investigación del Holocausto de la Universidad de Bar-Ilan, Israel. Es escritor, editor, redactor y traductor de numerosos libros y artículos académicos sobre temas de historia y cultura judía. Muchas gracias, Efraín, por participar hoy. Te escucho. Muchas gracias por invitarme y te felicito por la iniciativa que has tenido de armar este panel y por lograrlo. La presentación que más o menos me pidieron y que yo pienso hacer ahora es presentar una perspectiva histórica de lo que es la educación judía en América Latina. Muchas de las colectividades que inmigraron a América Latina estuvieron interesadas en preservar sus atributos culturales como ser ritos religiosos, idiomas, conexión con la nación de origen y especialmente transmitirlos a las nuevas generaciones. Comunidades de, entre otros, alemanes, franceses, ingleses, armenios, japoneses, coreanos. Muchos de ellos y otros más formaron escuelas que complementaban la instrucción recibida por los niños en los sistemas escolares nacionales con instrucción particular referente a su cultura específica. Los gobiernos no impidieron estas escuelas, que tal vez podrían retrasar su aspiración a un amalgamiento social o mestizaje. La condición que establecieron para permitir estas escuelas fue la participación en la escuela estatal. También los judíos desarrollaron sistemas educativos particulares para la transmisión de diferentes elementos de la cultura judía. En un comienzo, los inmigrantes trasladaron los marcos de enseñanza que conocían de las colectividades de origen, el Heider, el Kutab, el Talmud Torá, en los que se enseñaban los fundamentos básicos para poder rezar y leer de la Torá, y solo a varones. Se enseñaba con traducción al árabe, al yiddish o al castellano. El maestro era un melamed o un jajam, sin capacitación pedagógica, cuya única aptitud era la de conocer el hebreo y las plegarias y traducirlas al idioma conocido en el lugar. La nueva ola inmigratoria que comenzó después de la Primera Guerra Mundial trajo a las Américas judíos con una visión cultural no religiosa del judaísmo. Ellos introdujeron un nuevo tipo de escuela que se había desarrollado en los países al oeste del Imperio zarista y de la Unión Soviética. A fines de la segunda década del siglo XX y comienzo de los años 20, se establecieron, especialmente en el Cono Sur, escuelas complementarias culturales modernas en las que se enseñaban a niñas y varones materias como historia judía, literatura, idiomas yiddish y hebreo y fragmentos de la Biblia con una perspectiva no religiosa. Al mismo tiempo, se fundó en 1924, hace 100 años, la primera escuela en todo el continente que aspiraba a integrar a los judíos generales a los estudios generales con los temas judíos en un mismo programa. Sara, esto ocurrió en México, con la fundación del Colegio Israelita. Su fundador y director, Meir Berger, aspiraba a todos los estudios que se llevaran a cabo en hebreo de acuerdo al modelo de las escuelas Tarbut de Polonia. Pero la realidad, la necesidad que los alumnos recibieran su instrucción de acuerdo al nuevo entorno en castellano y la demanda de los padres en este sentido
y a favor del Yiddish como idioma principal de la cultura judía, determinó el carácter de esta escuela. 2 décadas más tarde, ya había en México más escuelas de este tipo en las que predominaba el hebreo, de ashkenazíes, sefaradíes y oriundos de Damasco, y también una escuela religiosa. Para ese entonces ya se había desarrollado en las principales colectividades judías de América Latina muchas decenas de escuelas complementarias en las que en su mayoría el principal idioma era el Yiddish y solo contadas escuelas en las que predominaba el hebreo. La opción de crear escuelas con estudios generales y de cultura judía en el sur se denominaron integrales, tal como se desarrollaron en México, fue tema de discusión en Argentina y Uruguay. En el centro de la misma estaba, además de las posibilidades económicas de mantener una escuela de este tipo con los grandes gastos que esto implicaba, también la separación de los niños judíos de su entorno en la sociedad mayoritaria que esto causaría. Sin embargo, los cambios en las condiciones imperantes influyeron para el establecimiento de escuelas de este tipo. Cambios en la legislación en beneficio de la enseñanza privada, mejora en las condiciones económicas de las instituciones y de los padres, cambios en los programas de enseñanza de las escuelas estatales que no dejaban tiempo libre para las escuelas complementarias y problemas de antisemitismo en escuelas privadas a las que concurrían niños judíos. Todo esto motivó un cambio que llevó a que a comienzos de los años 70 la absoluta mayoría de las escuelas en todo el subcontinente fueran integrales. Aquí me refiero no solo a Argentina y Uruguay, sino también a Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. El aumento masivo en el número de escuelas complementarias e integrales que se registró a partir de los años 40 y la destrucción de la principal fuente de maestros por la Shoah motivó la creación de marcos de capacitación pedagógica en América Latina. Los principales centros en esta época fueron Argentina y México, con la creación de escuelas secundarias con orientación pedagógica, con el objetivo de capacitar maestras jardineras, maestras y maestros. A partir de los años 50, también el Estado de Israel colaboró en la capacitación de docentes. Uno de los resultados de este emprendimiento se sintió también en el aumento en la presencia de mujeres en la docencia, que gradualmente llegaron a cumplir ampliamente no solo el rol de maestras, sino que también asumieron la dirección de las escuelas. Este proceso continúa en el presente. El último marco a mencionar en la educación formal es el de nivel terciario, de capacitación de profesionales para el ámbito de las escuelas formales. La primera institución en este nivel fue la Midrashá Ivrit de Buenos Aires, que comenzó su actividad a comienzos de los años 50 con el objetivo de capacitar docentes en cultura judía para las escuelas secundarias. Más adelante se estableció también el Instituto Agnón para la capacitación de maestras jardineras. En México se formó la Universidad Hebraica, que además de estudios sobre cultura judía, ofreció estudios de educación cuyo título de nivel universitario fue reconocido oficialmente. Cuando nos referimos a educación judía, debemos considerar también a los diferentes marcos de educación no formal que desempeñaron un rol de suma importancia en forma paralela a las escuelas de educación formal. Ya desde los años 30 existieron marcos educativos no formales establecidos por instituciones de diverso carácter. Instituciones políticas judías, sionistas de diferentes tendencias y no sionistas o antisionistas,
incluyendo religiosas, formaron movimientos juveniles en los que se realizaban actividades educativas con clara tendencia ideológica. Por ejemplo, movimientos que se inspiraban en el asentamiento en la tierra de Israel, como el Dror, Hanoar Hatzioni, Hashomer Hatzair, Baderech, Bnei Akiva, Betar y otros. También movimientos no sionistas como el Bund, el Ikuf y Ezra de Agudat Israel. También los movimientos religiosos conservador y reformista, que comenzaron a actuar a partir de los años 60, formaron junto a sus sinagogas movimientos juveniles. Todas estas organizaciones recibían niños y niñas aproximadamente a partir de los 10 años. Otro marco educativo no formal de importancia fue creado por centros sociales y centros deportivos. Muchos de ellos tenían como principal objetivo la creación de un marco para la práctica de deportes para judíos. Asimismo, ofrecían un marco social y cultural con actividades recreativas, junto con un trabajo educativo que promovía los objetivos de las instituciones. En todas las colectividades de América Latina, estas instituciones tienen un rol muy importante como marco de encuentro social y deportivo de judíos, y que asimismo permite una representatividad de judíos en marcos deportivos generales del país. Además de esto, y debido a la pertenencia de todas estas organizaciones a la Federación Mundial Maccabi, con una sección especial latinoamericana, se llevan a cabo encuentros entre miembros de todas las colectividades judías de América Latina. Todas estas instituciones fueron desarrollando a partir de los años 40 marcos de capacitación de líderes e instructores para el trabajo educativo con niños y jóvenes. También en este área colaboró Israel con la formación de cursos especiales de capacitación con diferentes periodos de duración. Quiero mencionar un último tipo de actividad educativa que es común a todas las instituciones mencionadas: las colonias de vacaciones o los campamentos de verano. Escuelas, movimientos juveniles, organizaciones comunitarias y centros deportivos y sociales organizaron a partir de los años 40 actividades de este tipo que se convirtieron en un componente muy importante en el marco de su labor educativa y social. Aparentemente, la iniciativa de este marco educativo y de esparcimiento fue de algunas escuelas y luego se difundió en otras instituciones. Muchísimas gracias, Efraim. Como verán, quienes se conectan recientemente, no exageraba cuando decía que estamos contando con un panel de lujo, que además es multiterritorial y multidisciplinar. Se ha destacado hasta el momento no solamente el panorama histórico, sino el panorama identitario que tenemos, el rol del sionismo, la religiosidad, la observancia, la importancia de las comunidades de origen y unas nuevas comunidades de destino, incluyendo Israel, Canadá, España, el hebreo planteado como en los años 40 y 30, ¿no? El debate al comienzo y luego como esta lengua del futuro que hoy posiblemente está siendo cuestionada, el problema de integrarse o preservar las identidades. Y bueno, con eso en mente, tengo el gran agrado de pasar el micrófono virtual a Yoav Vitran, que es abogado, director de la compañía LRN de Compliance y Ética para Latinoamérica, que anteriormente ejerció la abogacía tanto en Chile como en los Estados Unidos. Actualmente es director académico también del diplomado en Compliance LATAM y es coautor del libro Compliance, ¿por qué y para qué? Claves para su gestión. Es además director del VAD Ajinuj del Instituto Hebreo Chaim Weizmann en Santiago de Chile y estamos muy entusiasmados de escucharte, Joab. Muchas gracias, gracias Romina.
¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Me da algo de pudor luego de escuchar a mis copanelistas. Ustedes verán que en mi caso el background, mi formación y mi carrera no está vinculada a la educación ni a la educación judía. Sin embargo, eso probablemente se debe a lo que en Chile el Ba'ad Jinuj tiene por rol. Y voy a ir a eso también para hacer quizás o mostrar alguna diferencia, algún contraste respecto de cómo es la situación en otras comunidades. Muy rápido para que pasemos pronto a los ejemplos y a los desafíos. Como contexto, la comunidad judía chilena se estima entre 12 y 15 mil judíos. Chile tiene, si bien no contamos con censos exactos, pero se cree de nuevo una mayoría de un 70% ashkenazí, 30% sefaradí, de nuevo para hacer la distinción con México, sefaradí desde países como Grecia, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, Turquía, no mizrají, si se quiere. Eh, Quizás hace 3 décadas o más, 4 o 5, el origen de estas familias era un tema. Hoy día no lo es en absoluto. Tanto así que estamos haciendo esfuerzos activos para recuperar aspectos de la cultura sefaradí y ashkenazí en nuestras diversas instituciones. Entonces, no hay ningún tipo de, si se quiere, división al respecto. Por el contrario, se están diluyendo aquellas identidades, ¿no? Eh, una virtud, y estoy tomando de lo que han dicho tanto Sara como Efraín para de nuevo recalcar algunas similitudes o algunas diferencias en la comunidad. Una ventaja, diría, de la comunidad judía de Chile, justamente como planteaba Efraín, diría que es la fortaleza de las Tnuot. ¿Ah? Cada sábado, e incluso hoy día domingo, porque hay una Tnuá ortodoxa también, pero cada sábado cerca de 2000 chicos en distintos movimientos juveniles Maccabi, como se planteaba, Tzerey Ami, que es Anoar en Chile, Betel, que es Noam en Chile, Tikva, Shomer, etc. O sea, para ponerlo en simple, ir a una Tnuá en Chile hoy es cool. ¿Ah? El chico que no va a una Tnuá está en una desventaja social, si se quiere. ¿Ah? En su generación, en su curso. Y hay Tnuot para todos los tipos. O sea, no es aquí, van los. No, hay para elegir, pero de nuevo, es algo top ir a la TNUA. Diría que hoy, bueno, tenemos 3 colegios judíos. El colegio Maimónides es un colegio de orientación más bien ortodoxa o observante, y eso se refleja en su política de ingreso y en sus programas, ¿no? También el perfil del egresado, en todo, ¿verdad? Hay un colegio hebreo en Viña del Mar, una ciudad a 1 hora y media, 2 de Santiago, que es un colegio mixto en el sentido de que recibe niños sin ningún contexto judío también, digamos. Y obviamente esto nace por una necesidad, ¿verdad? De sostenibilidad y entiendo ha ocurrido en algunos otros países o comunidades pequeñas, ¿no? O más pequeñas. Entonces en Viña hoy se calcula que hay cerca de 500 judíos y bueno, el colegio tiene un cuarto de sus niños son de la colectividad, el resto de nuevo es mixto. Y bueno, está el colegio, el Instituto Hebreo Chaim Weizmann de Santiago, que es el que tengo el honor de representar. Y de nuevo, ahí haciendo alguna diferencia, ¿no? Con la situación, por ejemplo, que comentaba Sara en México. Si bien no siempre fue así, en la actualidad el Baal Jinuj solo representa al Instituto Hebreo de Santiago y es más, es el directorio, es la junta o el consejo, como se diga en nuestros distintos países, junta directiva del Instituto Hebreo de Santiago. Entonces, como directorio, si bien hay un equipo ejecutivo, una rectora muy empoderados y muy son líderes del colegio para todos los efectos, hay, como en cualquier institución, el órgano superior de gobernanza es este Bada Jinuj. Entonces, de nuevo, a diferencia de lo que planteaba Sara de México, acá sí hay decisiones estratégicas, si bien no se está en el día a día,
Hay colaboración y reportes regulares del equipo ejecutivo, pero el Bad Ajinuj tiene el rol, de nuevo, de consejo, de junta directiva del Instituto Hebreo de Santiago. Tenemos aproximadamente en este colegio 1.600 alumnos. Diría como tendencia, en los últimos 10, 15 años, el Instituto Hebreo se fijó como meta mejorar sustantivamente en 2 materias. Y esto luego de que se había experimentado una cierta caída, una caída pronunciada en su matrícula, ¿no? Entonces, hace 10, 15 años, con un BAD muy alineado que entró pensando en cómo levantar, digamos, la cantidad de alumnos y levantar al colegio en general, se mejoró de manera muy notable y en mi día me toca, digamos, para ser justos, trabajar sobre los hombros de ese trabajo, ¿verdad? Que se generó un colegio primero bilingüe o con vocación bilingüe, obviamente siempre hay espacios de mejora, pero hoy día hasta los 12, 13 años los chicos tienen todas sus materias en inglés. ¿Ah? Después por programas nacionales eso debe variar y hay que preparar pruebas que requieren el idioma español y bueno, eso está tiene obviamente un límite, pero el inglés ya no es un elemento diferenciador por el que una familia quiere meter a sus hijos a un colegio no judío, quizás británico, americano. Lo era hasta hace... En mi caso, afortunadamente, mi mamá ganó la batalla, pero mi papá quería, cuando llegamos a Chile, entrar a un colegio por el inglés, no judío. Bueno, en lo mismo respecto de lo académico en general, ¿no? El colegio, hay una prueba que es el equivalente de Estados Unidos al SAT, ¿verdad? La prueba de acceso a las universidades que dan todos los alumnos al finalizar el colegio. Eh, Nuestro colegio en los últimos 5 años ha estado en el top 10 nacional. ¿Ah? Y eso nos da mucho orgullo. Primero, bueno, por haber llegado, por quedarse de forma constante en ese liderazgo, pero también nuestro colegio es distinto a los otros 9 o a los otros cientos que están en ese ranking, ¿no? El colegio hebreo no tiene, de alguna manera, filtros de acceso académicos. O sea, todo niño judío es bienvenido. Obviamente es un colegio con vocación inclusiva, pero pueden haber elementos, eh, qué sé yo, del background de los niños que haga que este colegio no sea el mejor para ellos, pero no tiene que ver con rendimientos académicos como sí lo hacen todo el resto de los colegios, que lo primero que hace un alumno es tener un test y hay una selección inmediata por rendimiento académico. Nuestro colegio, de nuevo, todo niño judío es bienvenido, en la medida que el colegio sea un buen lugar para su propio desarrollo. Eh, bueno, esta mejora en inglés y en lo académico en general ha llevado a una migración muy importante de colegios británicos y norteamericanos al Instituto Hebreo en los últimos años. Eso se nota mucho. Un ejemplo casi como broma, pero el año pasado tuvimos que abrir de estos talleres extraprogramáticos que hacemos. Había mucha demanda por abrir uno de rugby, algo que nunca como demanda, como en los judíos en general, el colegio, nunca existía. Y bueno, de nuevo, se nota que hay un grupo de apoderados que viene con esa cultura, con esa idea, y obviamente el colegio, tomando todos los resguardos, lo ofreció. Les quiero decir que es una tendencia, y es una buena tendencia en la que estamos muy contentos de poder ir convirtiéndonos en la verdad, la visión que tenemos es ser el principal centro educacional y el orgullo de la comunidad judía. Buscamos ser un referente educativo en Chile y de formación judía en Latinoamérica. El colegio tiene algo también que me parece fundamental contar, un sistema de becas que es liderado en su recaudación, ¿no? Por una organización vinculada, pero independiente, con un directorio independiente, un equipo independiente, se llama FOBEJU, y hace un trabajo extraordinario. Se trata al final de que ningún niño judío se queda sin educación judía por razones económicas. Podría ser otra o tener un webinar completo sobre el trabajo que ellos hacen, más que destacarlo y contarles para que los que quieran mirarlo, es muy impresionante. Es de nuevo tema quizás de otra charla. El proyecto educativo del Colegio Hebreo, aquí ya entrando a los temas educacionales probablemente tal, y de nuevo hablando como alguien que ha, si bien aprendido estos temas, no tengo esta formación. Entonces,
con el pudor que me da de nuevo ante expertos plantearles este tipo de cosas, a lo que además me estoy ciñendo a lo que el colegio hemos logrado construir incluso de manera documental, ¿no? Así que no estoy dando mi visión en este respecto. Tenemos 3 pilares, ¿no? Una identidad judía plural, podemos ir después bien exactamente a qué significa eso, pero es judía plural, esos 2 términos son muy importantes, como en Israel judío democrático, acá es judío plural, muy importante. Tenemos la excelencia académica, entendido como el desarrollo al máximo del talento, el potencial de cada uno de nuestros talmidim, y una formación valórica, un concepto que cruza todo el programa de formación, es básicamente Tikkun Olam, pero se divide en una serie de fortalezas del carácter. También está a disposición, encantado de entregar información si alguien lo quisiera ver. Por lo tanto, nuestra misión al final tiene que ver con formar personas con una sólida identidad judía, orientadas a la excelencia académica, el trabajo del futuro, etcétera. Personas íntegras, solidarias, que valoran también la diversidad. Eso está en nuestro programa, en nuestro proyecto. Un último tema, y probablemente para muchos de acá es algo obvio o conocido. Para mí no lo era y es algo que me ha hecho mucho sentido y me permite conceptualizar bien nuestro programa, nuestro proyecto. Y es que nuestro programa de educación en el tema de identidad judía se basa en, de nuevo, lo que para muchos es obvio, pero para los que no lo conocen lo voy a mencionar brevemente, en el tema de las 5 patas de la mesa de Abraham Infeld. Muy corto, digamos, Infeld habla de 5 pilares de la identidad judía, como que el pueblo judío está sentado alrededor de una mesa de 5 patas. Un judío podría no tener las 5, pero debe tener como mínimo 3 de ellas para poder conectarse de forma sostenible, ¿no es cierto?, con el pueblo judío. Los pilares son memoria judía, no historia judía, memoria colectiva judía, ¿verdad? Familia, eso no sé si requiere mucha explicación. El Sinai, la Halajá, ¿no? Como dice Infeld, me gusta, él dice, no salimos de Egipto y llegamos a Tel Aviv, ¿no? Entre medio, el pueblo judío cree que se nos entregó unos anteojos para ver el mundo. Israel, el cuarto pilar, el sionismo, también se ha hablado bastante acá, sin importar la opinión política, ¿no? Israel es central en nuestra vida como judíos, ¿no? Y quinto, el idioma hebreo, no solo como medio de comunicación, sino como elemento de conexión con nuestra cultura y con cualquier otro judío en el mundo. Eso hasta acá, después seguiremos profundizando de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yoav. También lo mencionó Efraim, ¿no? La educación no formal es clave, no solo en términos de identitarios y de contenidos, sino también en términos de construcción y creación de líderes, ¿no? Y como es clave para las comunidades de América Latina. Me encanta eso de que ir a la Tnuá School. Y también creo que un término que vale la pena destacar, que ha mencionado Yoav y que ha estado también, ha aparecido en las intervenciones previas, es orgullo, ¿no? Especialmente refiriéndonos a lo que se viene y a la formación de identidades y reconfiguración en el marco de esto que también señalaban tanto Sara y Yoav y que es tan rico de entender frente a lo que señalaba Efraim, ¿no? Cómo la comunidad de origen va perdiendo relevancia y se crean nuevas identidades. Integra también nuestro panel de lujo Tamara Kulok, que es egresada de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, es también egresada del Mahon Greenberg, del programa de formación de docentes en Israel, del Instituto Terciario Abravanel del Seminario Rabínico Latinoamericano y de la maestría del Centro Melton en Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente está estudiando una diplomatura en gestión educativa en Flaxo. Cuenta con más de 20 años como docente en diferentes escuelas de la red escolar judía. Así que nos trae también la mirada de adentro del aula tan enriquecedora. Hoy trabaja como profesora de estudios judaicos en el Instituto Secundario Martín Buber, que es muy reconocido en la región, donde también coordina el área de Tzedakah y los programas y proyectos de voluntariado de la escuela. Te escuchamos, Tamara. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas.
Bueno, como recién bien dijiste, yo voy a hablar desde mi lugar de docente de hace muchos años, o sea, de estar enseñando en las aulas. Sí, hice como un recorrido de cómo la educación judía fue como cambiando. Así que bueno, gracias por el espacio y bueno, a todos los que están y a mis colegas, que es un lujo escucharlos. Eh, para esta parte yo estuve leyendo el estudio de MIFNE, que es un estudio que se hizo entre el Bada Jinuj y la Universidad de Itela, sí, que es del 2021, con lo cual es bastante actual, que hace un panorama, o sea, hace como una especie de radiografía de cómo está la educación judía y cuáles son algunos de los desafíos y las oportunidades que tenemos, pero está bueno como conocer esos datos. Y cuando hablamos de educación judía, como antes dijo Efraín, no estamos hablando solo de escuelas, sino estamos hablando de marcos complementarios y las escuelas, las integrales, las complementarias, Tnut, Keilot y demás. ¿Sí? Según este informe, rápidamente hay 76 instituciones en Argentina de educación judía, de las cuales 33 están radicadas en Buenos Aires, en GBA, que es el Gran Buenos Aires, que digamos es como casi lógico porque es donde se concentra la mayor cantidad de población judía en Argentina. ¿Sí? Y de esas 33, 17 responden a una ideología más ortodoxa y 16 responden a lo que serían escuelas o instituciones, no escuelas intracomunitarias, ¿sí? A su vez uno puede desgranar los datos de cuántas son integrales, cuántas complementarias, cuántos profesorados hay, pero sí entender de que en Buenos Aires es donde se concentran en GBA, ¿no? O sea, en Gran Buenos Aires es donde se concentran la mayor cantidad de instituciones y las ciudades o los lugares que le siguen en cantidad de instituciones de educación judía son la provincia de Santa Fe y la de Entre Ríos, que se entiende, o sea, Santa Fe sigue siendo uno de los lugares como la provincia de Santa Fe, Rosario, donde como hay una comunidad judía bastante interesante, y Entre Ríos lo que tiene es que son las primeras huellas de la inmigración, entonces entendemos de que hay un montón de marcos e instituciones, porque ahí es donde fueron a parar muchos de los primeros inmigrantes que venían de Europa del Este en un proyecto específico, fueron a las colonias, se encuentran muchas de ellas en Entre Ríos, entonces hay mucho marco, mucha escuela, pero no necesariamente hay mucha población porque producto de quizás un fenómeno mucho más grande de gente que migra todo el tiempo, muchas de las personas que en un momento estudiaron en los centros de Entre Ríos, que fue un lugar muy importante, una cuna de un montón de educadores, después fueron migrando a centros urbanos mucho más importantes, entonces estas comunidades hoy existen, pero los números son muy chiquitos en relación a otros números, ¿sí? Y que quizás este proceso de migración también es interesante traerlo, que es lo que nos pasa a los que somos docentes o profesionales de la red escolar judía en Argentina, que terminan siendo un gran semillero para un montón de lugares de América Latina, de Estados Unidos, de Israel, entonces, que esto antes Romina lo habías dicho como más en la intimidad, pero bueno, estos procesos de migración que finalmente terminan afectando a la composición de los profesionales que estamos en Argentina y obviamente hay un intercambio con los que están en otros países en cuanto a lo que es lo identitario. Eh, a diferencia quizás de México, en Argentina, según este informe, hoy en día nos encontramos con una especie de estabilización en cuanto a lo que es la oferta y la demanda. Sí, no hay como una proliferación de un montón de instituciones, sino es como que se llegó a una especie de equilibrio entre lo que las familias querían para sus hijos y lo que ofertaban las distintas instituciones. En los últimos años hubieron escuelas que cerraron de todas maneras, algunas de esas escuelas no estaban asociadas a un proyecto secundario quizás, los últimos secundarios quizás que cerraron, estamos hablando del 2000, en la década del 2000 o incluso antes, pero sí lo que hay en esta estabilización es que se achicaron la cantidad de secundarias que hay, pero se subieron la cantidad de números de chicos que están en esas instituciones, ¿sí? Que igual, a ver, se entiende porque a falta de más instituciones van a las que ya existen. Según el informe, estamos hablando de 24.000 al 2021, de 24.997 estudiantes que están nucleados en las distintas instituciones, de los cuales más de 13.000 tienen algún tipo de beca, que eso también, nosotros vivimos en contextos que estamos en una coyuntura permanente, en un problema socioeconómico permanente en Argentina, entonces entender de que hoy en día encima no hay subsidios del Estado como quizás sí había en el 21 cuando se hizo el informe, entonces entender que quizás uno de los desafíos de la educación judía o de los dirigentes de las instituciones es ver cómo
hacemos que los chicos puedan seguir, que las familias puedan seguir eligiendo estos marcos sabiendo que las cuotas de los colegios judíos son muy altas y que la gente pueda elegir realmente porque quiere estar en esta institución y no porque es la institución más barata a la que puedo acceder. Me parece que cómo hacer sostenible a la institución es un desafío que la dirigencia va a tener que tener. Eh, una cosa más, que es un poco lo que dijo Efraín cuando contó la cuestión de la historia de la educación, entender que es una historia de cambio y evolución constante, ¿sí? Cuando hablamos de educación judía, si nos podemos hablar con nuestros abuelos, con nuestros papás, vamos a ver que ellos probablemente hayan estudiado en la escuela estatal a la mañana y en la escuela complementaria a la tarde, y esto tiene que ver con una necesidad de que las personas que llegan a la Argentina siguieran teniendo su cultura y sus tradiciones y su identidad respecto a lo judío, pero que también sean un ciudadano del país que los estaba albergando. Entonces, hay un montón de personas que estudiaron, de nuestras familias seguramente uno se puede investigar un poco, que estudiaron primero en escuelas estatales y después en escuelas complementarias, con lo cual la importancia de la escuela complementaria en ese momento, que hoy quizás no la tiene tanto. En la época de los 60, como dijo Efraín, no quiero volver mucho porque lo explicó muy bien en Argentina, por un montón de cuestiones, desde cuestiones económicas, cuestiones culturales, de antisemitismo, facilidades que le daban a las escuelas integrales, se crean las escuelas, un montón de escuelas integrales en Argentina, y las familias empiezan a decidir mandar a sus hijos a estas escuelas, sobre todo porque las escuelas, las que no eran de la colectividad, empezaron también a meter religión en la currícula. Entonces esto también a las familias de la colectividad les hace ruido y necesitan crear sus propios espacios, escuelas que quizás estaban muy marcadas a nivel cuál era la idillista, cuál era la buntista, cuál era la sionista, que hoy en día esas diferencias no son tan significativas en la hora de la elección de la escuela ni de cómo se presenta la escuela. Y todos estos cambios que en los 90 entiendo que en Argentina, que hubo una gran crisis de la comunidad judía, bancos que no estuvieron más, escuelas que se fundieron y demás, y también una demanda de las familias de cambiar algunas cuestiones que pasaban dentro de la escuela, desde más horas de inglés, desde más horas de deporte, más horas de un montón de otras cosas que no tenían que ver con el área judaica, entonces el área judaica empezó a achicar su carga horaria. Hay escuelas que decidieron hacer una síntesis superadora y enseñar judaísmo en inglés, para no perder ni una ni la otra, pero bueno, cada escuela fue viendo, lo importante es este cambio que hoy en día también nos hace repensar todo el tiempo las instituciones que habitamos y que no podemos pensar en el mismo sistema que de escuela complementaria a hoy, sino estar todo el tiempo pensando y redefiniéndonos y teniendo estas discusiones internas. Y por último, entender de que en cuanto a lo que son las crisis económicas o momentos, hablando con una colega, habla del tema de la dictadura o momentos como críticos en Argentina, entender que la escuela judía fue ese espacio de resguardo, lo que pasa también hoy. eh, Son espacios de resguardo o de contención para todas las amenazas que uno siente que está a nivel social, económico, político, es como el lugar seguro. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias, Tamara. Muy interesante también lo que has señalado, ¿no? El contexto de poder elegir, las familias que pueden elegir y creo también recogiendo la preocupación o bueno, los logros de tanto de Chile como México, pero la preocupación por reinventarse en un mercado, ¿verdad? Que habíamos también señalado inicialmente, el tema de la comercialización, y también muy relevante los cambios adentro de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué significa, ya sea que una Iglesia Católica menos amenazante para las minorías, especialmente para los judíos, o al revés, la introducción del curso de religión en la escuela, entre comillas, no religiosa, pero en algunos lugares, como por ejemplo en Perú, es muy difícil encontrar realmente una escuela que no sea religiosa y incluso las escuelas británicas e inglesas tienen, como si el 90% de la población es católica, terminan ofreciendo programas ¿cómo se llaman estas cosas? Ay, no es confirmación, lo otro. Bueno, primera comunión. Me gustó mucho el tema de la síntesis superadora. Conozco el caso.
Y en especial me parece clave señalar el tema del bienestar y la protección. La escuela judía en América Latina como un espacio de protección. Te vamos a cuidar de todo esto que pasa en las clases medias y altas latinoamericanas afuera, que creo que resuena a muchos de nosotros. Para la segunda ronda de intervenciones, me gustaría proponer que abordemos brevemente las oportunidades y desafíos contemporáneos del sistema educativo, que ya más o menos han sido insinuados por ustedes, tanto del sistema como de las escuelas que conocen, quizás estableciendo comparaciones que también ya lo han hecho, la verdad que lujo de panelistas. A medida, digamos, a partir de lo que ha surgido en las otras intervenciones, para mí es un tema que me obsesiona, es el cambio generacional, pero tiene que ver con lo que ustedes están señalando, ¿no? Cómo enfrentar este cambio generacional, las distintas actitudes hacia el Estado de Israel. Eh, es un problema, es una oportunidad, las nuevas demandas a la escuela judía. Y bueno, no podemos dejar de mencionar lo que ha pasado en los últimos 10 meses y me gustaría mucho también indagar, molestarlos y ver qué piensan acerca de lo que se viene, ¿no? También retomando un poco esta idea de la escuela judía como espacio de protección. Quizás podamos tomarnos 10 minutos, 8 minutos. Eh, Nada, no sé si nos va a dar mucho tiempo para intervenciones de los participantes, pero bueno, probemos. Tamara, comenzamos contigo. Ahora vamos a la inversa. Tamara, Yoav, Efraín y Sara. Bueno, algunos desafíos, oportunidades, algo mencioné recién. Voy a hablar también desde mi lugar y desde mi anhelo y deseo de cómo me imagino de acá a 10, 15 años que me gustaría que esté posicionada la educación judía. Eh, para mí es sumamente importante contar con profesores que crean en aquello que están enseñando. Me parece que si logramos que los docentes que están al frente de un aula judaica crean ese contenido, crean en ese contenido que están dando a sus alumnos y que vibren y se movilicen con ese contenido, me parece que tenemos gran parte del éxito asegurado. Y en esto quizás la institución que pueda repensar los programas educativos, porque hay veces que nos encontramos con fórmulas que funcionaron hace 15, 20 años atrás, ¿sí? Pero materiales que terminan, o contenidos que terminan estando sacralizados porque en algún momento funcionaron y que quizás ahora ya no son ni tan relevantes ni para nosotros como docentes ni para nuestros alumnos y alumnas. Entonces me parece que sí, hay que ajustar y hay que tener como el desafío, a veces la falta de tiempo, a veces la urgencia no te lo permite, pero sí sentarse a pensar estos contenidos que sean relevantes para nosotros principalmente y obviamente para nuestros estudiantes. Por otro lado, también hay una especie como de disociación en un montón de instituciones que como que en las áreas judaicas y oficiales, si bien la escuela integral se creó para ofrecer área oficial y área judaica, es como que son dos cuestiones estancas que no dialogan entre sí. Me parece que uno de los desafíos y oportunidades y cosa que tenemos que rever es ese diálogo entre distintas áreas, dejar de pensar en las materias como compartimentos estancos que no dialogan, sino empezar a encontrar esos puntos de encuentro y cómo abordar un mismo tema desde distintas ópticas, desde lo oficial y de lo judaico, para el fin de fortalecer las identidades de nuestros estudiantes. Nosotros hablamos de que somos personas globalizadas, que vivimos en un mundo globalizado y parece que los martes y jueves ofrecemos contenido judío y los otros días de la semana sos el ciudadano del mundo. Entonces, bueno, no, si soy ciudadano del mundo, soy ciudadano del mundo en tanto y en cuanto soy judío. Entonces, me parece que hay algo ahí que tenemos que elaborar fuerte, trabajar fuerte para nada, que esta experiencia de soy judío, soy argentino, se vive en la escuela todo el tiempo. Eh, por otro lado, lo trajo Yoav, lo trajo Efraim, el tema de la importancia de los marcos no formales. Y nosotros decimos si es cool estar en una turnuá hoy en día en Chile, no sé si está cool en Argentina, pero pongámosle que es cool formar parte de un movimiento no formal. Si los chicos hay un éxito ahí, digo, como docentes necesitamos traer esas herramientas de la educación no formal a las aulas. Nos cuesta porque quizás a veces pensamos, hablando el otro día con mi director, pensamos que quizás si vamos a lo vivencial le estamos sacando prestigio a la educación judía y no, justamente cuando uno se pone a hablar con exalumnos, lo que más el registro, la huella que les quedó en su cabeza tiene que ver con lo vivencial que pasó adentro de la escuela, no con el pasuque específico que estudiaron, porque probablemente
no lo sepan, no se lo acuerden, pero sí con todas sus experiencias, con todas las huellas vivenciales que quedaron. El marco no formal lo tiene súper aceitado. ¿Por qué nos cuesta tanto traerlo a nuestras aulas cuando me animo a decir que un 90% de los que estamos acá pasamos por educación no formal en algún momento de nuestras vidas? ¿Por qué nos olvidamos de eso al momento de gestionar en nuestros marcos más formales? Por otro lado, también Bernardo Klicksberg, que es un economista judío contemporáneo, él siempre habla de que el judaísmo es acción. De hecho, nos basta estudiar los 10 mandamientos para ver que es una receta de cómo ser una buena persona en sociedad, cómo vivir y respetar al otro, o estudiar Megilat Ruth para entender que nos dio un montón de herramientas para dar cuenta de que hay personas vulnerables que necesitan ser miradas y que los ayudemos. O sea, si el judaísmo es acción, ¿por qué no accionamos? También me parece que muchas veces como educadores nos quedamos salvando el mundo, resolviendo el hambre y el conflicto en Medio Oriente adentro del aula y no salimos y no hacemos, no materializamos en acción todo el contenido. ¿Sí? Y de hecho el Talmud nos dice que el estudio es muy importante, pero más importantes son las acciones. Entonces generemos acciones cargadas de contenido. ¿Sí? No es que, bueno, hagamos cosas, no, sino que hagamos también dialogar a la acción con el contenido y también vamos a generar aprendizajes probablemente muchos más significativos en nuestros estudiantes. 2 desafíos más, así ya paso a la posta. Eh, el tema de comprometer a los docentes con la institución en la cual trabajan. A ver, en Argentina la coyuntura de verdad es muy difícil y nos encontramos con un montón de docentes que habitan distintos espacios educativos, incluso con ideologías totalmente diferentes, y que incluso uno quizás se identifica más con una que en otra, pero tiene que trabajar en un montón de instituciones porque no le queda otra. Elegir a veces es muy difícil por la coyuntura, entonces me parece que lo que la escuela tiene que hacer con aquellos docentes que habitan sus espacios es comprometerlos y hacerlos sentir parte de ese proyecto, que no solo tengan que dar un contenido, decir algo, sino que sean tomados en cuenta, sean capitalizados en función de todo lo que pueden dar. Esta famosa frase de ponerse la camiseta, me parece que tiene que haber un ida y vuelta de la institución y de los docentes que pasan por ahí para que también sea realmente más sentido y más significativo y hacer las cosas que nos gustan hacer en esa institución que nos gusta estar y que también nos dio el espacio ese para poder hacer todo lo que tenemos ganas, siempre dentro del marco, ¿no? Pero poder estar promoviendo cosas, ideas y que la escuela pueda tomarlas. Y por último, quizás una mirada que tiene que ver con el 7 de octubre. Eh, Creo que no podemos teorizar todavía sobre cómo o la pedagogía o formas de darse el 7 de octubre, porque es algo que nos está pasando todavía y que no tenemos esa distancia necesaria para que la emocionalidad no nos nuble la vista en cuanto a cómo tratamos las cosas, ¿sí? Pero sí me parece que tenemos la oportunidad de posicionar a Israel de otra forma. Sara lo había dicho, y el tema de que el sionismo, que las escuelas en México instalaron el sionismo de una forma como muy importante. Yo creo que muchas de las escuelas de la red escolar judía sí se dicen sionistas, sí son sionistas, pero hasta el 7 de octubre quizás ese sionismo, y no lo digo como una crítica, pasada por el acto de Yom Ha'atzmaut, por algún festival que tenga que ver con la canción o con el ricudo, con lo que fuera que tenga que ver con el judaísmo, pero hasta ahí llegaba. Me parece que el 7 de octubre nos permitió instalar a Israel en nuestras paredes, en nuestros diálogos, en nuestros discursos, en un montón de espacios, ¿sí? Y empezar a pensar en un Israel con un pensamiento crítico, ¿sí? No romantizado y no infantilizado. Hay muchas escuelas que igual ya lo venían haciendo, muchos marcos, y que esta crítica no quiera decir que vos te paras de la vereda enfrente, sí, que vas a negar la existencia del Estado de Israel, porque no se trata de eso, pero sí mostrar un Israel que ya desde antes del 7 de octubre tenía dilemas, tenía conflictos internos y externos, y bueno, esto pasó, pero no podemos dejar de mirar a Israel desde un lado crítico, constructivo, ¿sí? Y apelando a ese pensamiento que en definitiva va a acercar más a nuestros estudiantes a un Israel real, que a un Israel que, nada, lo ponemos como lugares como muy estancos y que no permiten ninguna crítica. Así que eso. Wow, maravilloso, Tamara, mil gracias. Yoav, te escuchamos.
Bueno, sí, de nuevo con la dificultad de tratar de escribir algunas ideas después de ese nivel de claridad y de complejidad de las materias que mencionó Tamara. Sin duda, de nuevo, se valora mucho la instancia. Yo tengo algunas áreas de oportunidad o principales desafíos en línea con la pregunta. Y también buscando dar algunos ejemplos concretos de iniciativas de solución, entendiendo sí que son desafíos enormes y permanentes, ¿no? Por lo tanto, los ejemplos son más que nada vías de cómo estamos abordando la solución, ¿no? Y que va a requerir de nuevo un trabajo permanente. El primero es el de y de nuevo, probablemente es muy común en distintas comunidades, la sostenibilidad financiera, ¿no? La misión es clara, es que todo niño niño o niño judío que quiere recibir una educación judía formal y sus padres no puedan cubrirla, tenemos que poder lograr traerlos y no perderlos. Eh, el asegurar ese principio es un desafío fundamental, ¿no? Entonces, para eso está esta fundación que les comentaba, se llama Fobeju, que recauda, que es independiente y hace un trabajo extraordinario. Pero el desafío o la solución en ese sentido no se ha vuelto suficiente. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, nuestro colegio se ha ido convirtiendo en un colegio de excelencia académica y sumado a otras mejoras, esto ha llevado a que con el tiempo la colegiatura, digamos, el pago de la colegiatura ha ido aumentando de manera importante, ¿no? Y hay familias que, si bien no son necesariamente sujetas de beca, para ser sujeto de beca hay un proceso muy formal, muy riguroso, con asistente social, pero de nuevo, pueden haber familias que desde el punto de vista de la sociedad tengan un muy buen salario, ¿ah? 3 hijos, al final es posible que decidan. ¿Se escucha bien? Aparece como que estoy inestable. Sí, bien, gracias. Se colgó un Ya. segundito, pero ella... Ya, gracias, perdón. Es posible que estas familias, digo, que tienen un muy buen salario desde el punto de vista de la sociedad chilena, no son sujetas de beca o como uno puede ir a buscar a una comuna más humilde, ¿no es cierto?, donde se hace un esfuerzo por becar a esa persona. Esa necesidad está crecientemente más resuelta y más clara. Acá, de nuevo, hay familias que tienen, para la sociedad chilena, un muy buen pasar, pero que con 3 hijos pagar la colegiatura que hoy tiene el colegio, que es un colegio que, de nuevo, ha subido sus estándares en términos académicos, subido los estándares en inglés, todo eso requiere, son costos en materia de sueldos, ¿no? De lo que es la estructura del colegio. Por lo tanto, se vuelve un colegio más caro. Hoy día el colegio tiene una matrícula y una colegiatura mensual que sabemos que es alta. Y el desafío nuestro es poder hacia adelante en el futuro bajarla, no solamente para, de nuevo, tener becas para quienes lo requieren, sino bajarla para todos, para que este sea un colegio más accesible y que aquellas familias, como decía, tienen un salario muy importante, pero no llegan bien con 3 hijos, no tengan que preferir el colegio de al frente, porque es un tercio más económico, ¿no es cierto? Eh, Uno de los desafíos ahí tiene que ver con el cambio de sede a una nueva sede que estaría en el club deportivo, en el Braica, pero es un proyecto que se ha visto algo ralentizado en Chile han habido, bueno, además de la pandemia global, hubo un estallido social y hay una serie de elementos económicos que han hecho más lento el cambio. Es un proyecto que está avanzando sin duda y va a ocurrir. El tema se ocurre en 5, en 7 años, pero eso nos va a ayudar por la diferencia, digamos, entre un terreno y otro y la sinergia que tiene el club deportivo con el colegio, tener una sostenibilidad bastante más asegurada, ¿no? Entonces tenemos claro el camino, pero de nuevo, hoy es un tema porque estamos viendo el riesgo de poder perder a familias que nuevamente tienen una vida acomodada, pero el colegio es demasiado caro para sus 3, 4 hijos.
Segundo, hacernos cargo de un escenario de mayor diversidad de origen de familias. Me refiero de origen en los judíos, ¿ah? El colegio recibe familias que no necesariamente tienen un entorno judío robusto y coherente, ¿no? En algunos casos incluso muy minoritarios, pero hay, son familias que tienen de alguna manera dos tradiciones o religiones presentes, ¿verdad? Porque son familias que, si bien pueden haber optado por, y eso es obviamente lo que los hizo entrar al colegio, porque sus hijos crezcan con una identidad judía y hay un compromiso y hay una convicción de ello. Bueno, hay abuelos y hay instancias y primos, etcétera, que al final compiten desde el punto de vista del entorno donde crece ese niño, aunque no es solamente el colegio, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el colegio tiene un rol. Y el rol, y esto es algo que venimos haciendo no hace mucho, ¿ah? El rol que tiene que ver con integrar, con transmitir, con incorporar a esas familias, acompañándolas a su acercamiento. Y ahí déjeme darles algunos ejemplos concretos que sé que se buscaban o se pedían, ¿no? Eh, entonces, tenemos estas familias diversas, ¿no es cierto? Que tienen alguna conexión con judaísmo, todas, ¿no? Por supuesto. Y tienen un interés y un compromiso porque ya decidieron que sus hijos se eduquen, perdón, con una identidad judía. ¿Cómo las integramos, cómo las incorporamos a una cultura, a la tradición judía? Familias que tienen ese eslabón más débil, que de nuevo es natural y son igualmente bienvenidas al colegio. Lo hacemos de una manera positiva, si se quiere, ¿ah? No hay, por decirlo así, una policía de la observancia, ¿no? Ni una... Pero más bien, les voy a dar ejemplos muy concretos. Por ejemplo, los chicos de GAN llevan una cajita a la casa cada viernes de Shabbat, ¿verdad? Y un mensaje que incentiva a los padres a que en la mesa se aborden y se hace de tal manera que en general vemos que tiene éxito y los niños, los chicos lo logran, digamos, ¿no? De nuevo, nadie fiscaliza, pero vemos que después hay resultados muy concretos, ¿no es cierto? O se invita a los padres para los Hagim, para que vengan al colegio y compartan Sukkot, Shavuot, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en Kinder se creó un proyecto donde se construyen mezuzot, ¿verdad? Y se pintan por los chicos para sus casas. Cuando el chico estuvo construyendo la mezuzá y pintándola, lo natural es que la quiera ver, al menos en su cuarto, si es que la casa no tenía, en la casa. Entonces, simplemente ejemplos, pero con el foco de este acompañamiento positivo que tiene de los dos lados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, piensen simplemente en una familia que llega con este perfil, a lo mejor el marido o el padre, digamos, no está acostumbrado al entorno y empieza a meterse en la comunidad, empieza a ver los chats y de repente empiezan a hablar de Rikudim, de la Tnuá, va quedando fuera, digamos, solo. ¿Ah? Simplemente por... Entonces, el activar eso y decir, no, acá tenemos que hacer un proceso de incorporación, de abrazar, por ejemplo, con embajadores en cada curso que puedan invitarlos a un Shabbat a su casa y así se va generando de alguna manera, digo, este acompañamiento de manera amigable, de manera de abrazar esa familia que viene llegando y no dejarla. Eh, Otro desafío mencionado, y me imagino, me quedan dos, perdón, en común con otras comunidades, es un hecho, la polarización religiosa, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo abordamos eso? ¿O cómo abordamos no solamente la polarización religiosa, sino que el hecho de que existe una comunidad? Nuestro colegio no tiene hoy día una comunidad de culto, sino que es el colegio de varias, de miembros de la comunidad que asisten a diversas comunidades de culto. Entonces se genera un cierto desafío ahí, ¿verdad? ¿Cómo interactuamos con ellas? Porque son actores muy relevantes, todos, respetables, que hacen un trabajo extraordinario, pero no siempre las misiones son coherentes con la del espacio educativo que es nuestro colegio. Entonces tenemos, y bueno, y obviamente para estas comunidades el colegio es visto como un target principal, ¿no? Ahí están todas las familias que queremos atraer legítimamente a cada una de nuestras comunidades, dicen. Por lo tanto, nosotros como colegio valoramos esto, pero la colaboración siempre debe ser, ojalá win-win, pero por lo menos nosotros que nos representamos al colegio nos aseguramos que sea en interés de nuestro colegio, para cubrir alguna necesidad de nuestro colegio, ¿no? O sea, no es
un rabino que dice, necesito una charla con 300 apoderados. No, eso no sirve hoy al colegio. El colegio necesita que los rabanim de alguna comunidad actúen Itzhak y Rivka en el suelo para que los niños puedan, bueno, y los rabanim de algunas comunidades lo hacen, y entonces se genera una instancia de colaboración. Muchos otros les puedo dar. Hay una comunidad de origen alemán, por ejemplo, en la NBI en Chile. Se trabaja con ellos. Primero hoy día tienen un nuevo museo judío alemán y se están empezando a hacer colaboraciones muy importantes, todo lo que tiene que ver con memoria, también en todo lo que tiene que ver con Kristallnacht y otros actos. Hay una comunidad sefaradí y entonces se está trabajando por primera vez en actos juntos en lo que es el acto del edicto de Granada, ¿verdad? La conmemoración. También el tema de los Yorashim. Imaginen estas comunidades que yo ya les decía, en Chile se ha ido diluyendo el tema de las identidades. De las identidades me refiero a Ashkenazí, alemán, porque entiendo que para algunos es separada, sefaradí, etcétera, ¿no? Entonces estas comunidades que mantienen de forma más fuerte, ¿verdad? Estas identidades culturales nos ayudan y queremos que nos ayuden más a que en el proceso de Shorashim, cuando, no sé si todos los colegios lo hacen, pero el nuestro tiene un proyecto, a veces en séptimo, a veces en octavo básico, de descubrir cuáles son las raíces, hacer un trabajo investigativo muy especial. Queremos que, porque no, de nuevo, a veces aparece como que, y es un desafío, ¿no? Como que venimos con la historia, Torá, se estudia, y de repente aparecimos en Israel, ¿ah? Y entonces todo nos une el sionismo, todo es un colegio profundamente sionista el nuestro, pero hay algo en el medio que si no lo vemos estamos perdiendo. Entonces, trabajar con las comunidades para recuperar esos temas del idioma, de la cocina, de la etcétera, etcétera, tantas cosas. Les voy a dar un ejemplo más que ha sido que fue muy importante. Y porque veo caras conocidas también que nos ayudaron mucho en ese proyecto. En pandemia había un desafío enorme con la vuelta, el retorno, ¿verdad?, a las clases presenciales. Y en especial el desafío era cómo convencemos a los padres a los apoderados de alumnos más pequeños de volver al colegio. Y se generó un proyecto en colaboración con comunidades de culto que en sus propios espacios, y siéndose ellas responsables del tema, pero en profunda coordinación con el colegio, se armó algo que se denominaba en ese entonces Gamba Byte. Pequeños, si se quieren, Ganim, que de nuevo funcionan con cierta autonomía, que las comunidades los adoptan, pero para efectos conceptuales y teóricos y educativos son sedes. Entonces había un alineamiento completo y funcionaron muy bien y nos permitieron volver, que los padres tuvieran un espacio más reducido, con menos exposición al riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, una crisis, un momento donde el colegio necesitaba algo, se trabaja con dos comunidades de culto generando sedes muy importantes para poder seguir funcionando. Entonces, de nuevo, colaboración con Keilot, siempre en el marco del proyecto educativo del colegio. Último desafío, perdón por haberme extendido, y esto también sé que es algo que recientemente, y comparto, menciona Romina, es la nueva realidad, los riesgos vinculados a tecnología, al impacto en salud mental, en el desarrollo social de nuestros talmidim, ¿ah? De nuevo, decir que tenemos la solución sería tremendamente iluso y soberbio. No la tenemos, pero la estamos trabajando todos los días. Todo lo socioemocional, la convivencia, a lo mejor no son desafíos nuevos, pero sí se han amplificado, ¿verdad? Por temas como las redes sociales, el ciberbullying, etcétera, etcétera. El ejemplo típico es eh, alguien podía ser molestado antes, no sé, por un grupo de niños, pero yo llegaba a mi casa y tenía mi espacio seguro, ¿no? Mis papás, mi casa yo era, hoy día, bueno, el chico en redes sociales, ese bullying, desafortunadamente, o esa hostilidad no termina, ¿no? Y me persigue. Y eso sumado a lo que fue la pandemia, sumado a tantas otras cosas, a todo el simple hecho de las nuevas generaciones, con una serie de desafíos, nos lleva a que todo lo que es salud mental y lo que es el desarrollo socioemocional sea un foco fundamental de nuestro colegio, que no lo era, nuevamente, no porque de nuevo no lo vimos, sino que porque no había tantas señales que nos permitieran verlo. Hoy día es muy importante y entonces estamos haciendo, obviamente, el programa de formación valórica, bajando a temas muy concretos, orientados también con métricas. Tenemos un tema de gestión por alumno que te permite medir y te permite tener alertas rojas antes de que se transformen en casos o situaciones de riesgo. Y para poner un ejemplo muy concreto, en el tema de prevención del bullying,
La semana pasada tuvimos una experta argentina extraordinaria, se reunió el domingo pasado con 300 madrijim de todas las NUOT que mencioné para entregar guías y ayudarlos a prevenir el bullying en sus futsot, en sus NUOT, ¿no? Y cada kutza este sábado, una semana después, hizo peulot sobre prevención del bullying. Entonces, hay formas, estamos trabajando en muchas líneas, pero de nuevo, los desafíos los tenemos, creemos, identificados, tenemos esbozados líneas de solución en cada uno, pero es parte del trabajo, es parte incluso de el riesgo y la tarea que asumimos, ¿no? O sea, cuando uno quiere estar en una posición así, sabemos que tenemos estos desafíos y buscamos hacer todo lo que podemos para poder resolverlos, contenerlos, mitigarlos. Lo que sí tenemos es una comunidad, y con esto termino, muy alineada, diría. Es una comunidad en el sentido de la chilena donde tienes mucha posibilidad de articular. Tienes, por ejemplo, yo sé que otras comunidades han tenido diferencias políticas, por ejemplo, respecto a quién las representa hacia afuera o quién. Acá no, acá hay un paraguas muy claro. Las NUOT, muy alineadas, la semana pasada estuvieron todas para prevenir el bullying. Entonces se puede construir, se puede trabajar cuando tienes una comunidad. De nuevo, el tema del sionismo. No existe prácticamente antisionismo en esta comunidad, salvo algo extremadamente marginal, ninguna institución. Entonces, tienes mucho para construir juntos y esperamos hacer lo mejor para nuestros niños y para el futuro de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joab. Bueno, son tantas cosas tan fundamentales. El tema de la inclusión de las familias diversas, que es un desafío que ya en los Estados Unidos había aparecido hace un tiempo y ahora en América Latina, para nosotros, las comunidades más chiquitas, tenemos un desafío adicional que es las familias, digamos, heterogéneas, con más de una tradición, que están muy interesadas en formar a sus hijos como judíos y mandarlos al colegio, y más bien familias, digamos, que no tienen ancestros no judíos, que están muy interesados en mandar a sus hijos al colegio inglés. Hay una cosa que creo que, bueno, es de comunidad chiquita, pero que también queda ahí en el aire. Efraim y después Sara. Gracias. Antes de empezar, quiero agradecer a Tamara, a Joab y a Sara porque las presentaciones que ellos hicieron, en gran medida yo ahora me voy a referir a lo que ellos dijeron y ellos ya pusieron los ejemplos prácticos de, digamos así, una visión teórica que yo voy a presentar. El desafío básico que enfrentan desde un comienzo y hasta el presente las entidades educativas judías aquí mencionadas, dado que son privadas, es asegurar la base económica que permita su buen desarrollo y recibir a todos los que quieren participar en ellas, más allá de las posibilidades económicas de las familias. Desde el punto de vista de la ideología institucional, todas las entidades aquí mencionadas enfrentan un serio desafío, el de acercar a las hijas e hijos de las familias que se asumen como judías, pero que no están afiliadas a alguno de los marcos judíos existentes. Aunque las investigaciones demográficas existentes no nos ofrecen datos unívocos sobre el porcentaje que constituye este sector dentro del total de judíos en algún lugar determinado, hay estimaciones que plantean que puede llegar al 20% del total. La posibilidad de acercarlos a algún tipo de actividad que los relacione de algún modo con la colectividad y les permita mantener una forma concreta de identificación con lo judío es un desafío importante. En este sentido, es de destacar que muchas de las instituciones educativas sostienen, y aquí hemos escuchado los ejemplos concretos, sostienen una política inclusiva que facilite el acercamiento de los que podrían llegar a ser no afiliados o marginados en un entorno institucional judío, al aceptar sin restricciones a quienes se autodefinen como judíos, siéndose descendientes de judíos por vía materna o paterna. El desafío específico que deben enfrentar especialmente las escuelas judías es el de ocuparse constantemente
por mantener un alto nivel de estudios en sus programas. En el ámbito de los estudios generales, la excelencia en los estudios generales es la que deben otorgar un nivel de conocimiento a sus egresados para tener abiertas todas las opciones en el momento de decidir por una capacitación profesional. El ámbito de los estudios de cultura judía, una de las razones que justifica la creación y mantenimiento de estas escuelas, constituye también un desafío para las instituciones. El desafío constante que debe enfrentar la conducción de las escuelas en la realidad que viven es lograr un nivel de excelencia en los dos ámbitos de enseñanza. Enseñanza de elementos de la cultura judía en perspectiva pluralista es la necesidad de la vida comunitaria en el presente con miras al futuro. Es importante tener un conocimiento básico del hebreo, de la literatura clásica y moderna judías, de la evolución histórica a través de los siglos del pueblo judío, comprendiendo la diversidad constante que caracterizó la vida judía tanto en la extensión temporal como geográfica. Creo que es importante señalar aquí, si bien aquí yo soy el único que plantea formalmente el tema de la educación no formal, pero tanto Yoav como Tamara lo plantearon claramente, expresamente, es un desafío muy importante para las escuelas crear una sinergia de trabajo con todas las instituciones de educación no formal, porque todas tienen el mismo objetivo. A mi parecer, todo esto debe desarrollar en los dirigentes educadores y educandos de todos los marcos educativos judíos formales y no formales dos principios fundamentales. El primero, la mutua responsabilidad que debe existir entre los judíos en todo lugar donde se encuentran y en todo país del que son ciudadanos. Israel Arevim Ze Bazé. Mutua responsabilidad y acción que garantice la seguridad y la libertad de todos los judíos, vivan donde vivan. La reacción de los judíos en todo el mundo debe hacerse sentir cuando los judíos son atacados por el hecho de ser judíos. El segundo fundamento, el respeto que se debe tener por todos los judíos sin discriminar por diferencias en la perspectiva e interpretación del judaísmo. Se debe educar a que todo judío tiene el deber de respetar la elección de otro judío, de interpretar la cultura judía de acuerdo a su propia perspectiva, aun cuando no se está de acuerdo con esta interpretación. La historia judía nos presenta un sinnúmero de situaciones en las cuales algunos sectores del pueblo judío intentaron imponer su visión del judaísmo sobre otros. El resultado fue catastrófico. La adaptación a las realidades cambiantes es la receta que utiliza el pueblo judío para sobrevivir como tal. El sistema educativo judío en AMLAT, en América Latina, en todas sus variantes y perspectivas diferentes de la cultura judía, es un ejemplo viviente de esta actitud. Estos dos principios deben apuntar a crear una conciencia que para lograr la unidad nacional es importante no pretender la imposición de una uniformidad en la interpretación de la cultura judía. Y el lema debe ser unidad sin uniformidad. Gracias. Ay, muchas gracias, Efraín. Qué importante escucharte en estos momentos. Sara, terminamos contigo. Muchas gracias por tu paciencia. No, la verdad es que tengo una lista de cosas que iba a comentar, pero la he ido tachando toda, porque tanto Tamara como Yoav y Efraín ya mencionaron todo. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo decirles para cerrar? Bueno, primero que nada, un poco como lo que mencionaba Yoav, nosotros vemos estos retos que son muy similares a los que plantearon, quiero decirlo, con mucho optimismo.
ya que somos una comunidad que tiene diversidad, ¿sí? Que aprecia la diversidad, por este lado. Por otro lado, somos una comunidad que sabe articular también, es decir, sabe responder. Como dijo Joab, los canales son muy claros en el tema de representación, en el tema de qué le toca a cada institución comunitaria y sabemos articular los proyectos. Y eso lo vimos ahora con el tema del 7 de octubre, ¿no? Las escuelas se volvieron este espacio seguro para contener, para informar, pero también para analizar el tema, como lo mencionó Tamara, acerca de cómo estamos visualizando el tema de Israel, cómo estamos enseñando, cómo estamos vinculando. Entonces, bueno, esas cosas nos llenan de optimismo, además del alto número de estudiantes que están matriculados en nuestros colegios. No sé si empezar con esto o cerrar con esto, pero bueno, solo por decir algo diferente, vivimos en América Latina, ¿no? Y eso es una serie de retos muy distinto a otras áreas que hay, ¿no? Es distinto a Estados Unidos y Canadá, es distinto a Europa y es distinto a otros países también occidentales. Dentro de esto quiero mencionar algunas cosas que, bueno, me parecen interesantes y van a contribuir a este cierre. Las colegiaturas de los colegios de la comunidad en México no son altas en comparación de otros colegios privados, ¿sí? Sí, y ese ejercicio lo hemos hecho ya muchísimas veces durante este año. Si comparamos con otros colegios bilingües, con otras propuestas académicas muy atractivas, nuestros colegios, que además hay una diversidad en costos de colegiatura entre todos los colegios, no es de que hay una colegiatura estándar o una unificación en eso, pero generalmente son competitivos a nivel del mercado, de la zona, de la oferta que hacemos. Sin embargo, es importante decir que cada vez, y como lo dijo Joab, si tienes 2 o 3 hijos en escuelas judías, está difícil, está estresante el pago de las colegiaturas. Tenemos muchas familias que están pasando por momentos de dificultad para poder hacer frente a estos gastos, lo cual hace que estas familias obviamente se acerquen a los colegios a solicitar becas. Como no queremos dejar a ningún niño fuera del sistema, las becas normalmente se hace un procedimiento también muy rígido y de revisión, pero generalmente se otorgan, lo que hace que ahora los colegios también estén pasando por un estrés económico. Es decir, dineros que se podían destinar hacia la mejor contratación de docentes o dar bonos o dar bonificaciones de desempeño o ciertas cuestiones, pues ahora están siendo destinados a becas. Eso está causando mucho estrés dentro de las familias, pero también dentro de los colegios. Y eso es uno de los retos más importantes que nosotros tenemos desde que yo entré al Bada Jinuj, es estas cosas que sí realmente nos quitan el sueño a toda la comunidad. Entonces, el tema de mejores capacitaciones para maestros, el tema de atraer talento, el tema de retener talento, también se va viendo afectado por estas cuestiones. Ese es uno de los retos más importantes que yo quisiera englobar dentro del tema de la sustentabilidad económica. Otra de las cosas que quiero agregar es que dentro de la visión práctica que tenemos entre el Bada Jinuj con las comunidades y los colegios, es pues también fomentar los valores universales. Me encantó como lo dijo Tamara, ¿no? Judaísmo en acción, que nuestros colegios puedan servir para este punto de partida de crear ciudadanos del mundo que puedan ejercer dentro del mercado, ser buenos padres, madres de familia, incluso si gustan emigrar, puedan tener buenas oportunidades en otros países, etcétera. La exigencia académica también es un tema y aquí sí quiero detenerme porque pocos de ustedes lo hablaron. Entonces, la Secretaría de Educación Pública en México, todos nuestros colegios están vinculados al sistema de educación pública. De hecho, Efraín, retomando eso, una de las partes que le dan la singularidad a los colegios judíos en México es que se crean en este formato que tú dices, pero luego se les acerca la recién creada
Secretaría de Educación Pública y les dice, pero te tienes que vincular con nosotros, ¿no? Y entonces es este juego de identidad que da luz a lo que es la escuela judeomexicana como la conocemos. La Secretaría de Educación Pública en México está pasando también por cambios, ¿no? Y estos cambios han sido estresantes para nuestros colegios, por decirlo menos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hubo un cambio en la SEP, ellos estaban efectuando el cambio al pase a la nueva escuela mexicana, pero este tema se politizó de sobremanera y se crearon libros de texto y entonces de pronto se recibió un mensaje de que sí se entregan los libros de texto y otra vez otro mensaje de otra agencia de la SEP que no se entregan. Entonces, estos cambios que está sufriendo el sistema educativo mexicano no los podemos dejar a un lado, porque a pesar de que somos colegios privados, estamos vinculados a la educación de nuestro país. Cada 2 años México participa en PISA, en estas pruebas que se hacen internacionales. Desafortunadamente, y luego con muchísima tristeza, el desempeño de México fue terrible en estos años, en este último periodo. Terrible, terrible. Bajamos en todo, bajamos en lectoescritura, bajamos en matemáticas. Es decir, realmente, pues es un tema de muchísima preocupación, porque nos afecta también. Por ende, pues el tema de la exigencia académica es algo que también tenemos que encontrarle la manera para trabajarlo y para mitigarlo de lo que estamos viendo en las instituciones, pues que nos rigen, ¿no? Un poco. Y por último, también quisiera decir el tema de la salud mental. Nosotros también, y principalmente después de la pandemia, notamos, ¿no? Y en estadísticas que el CAE nos ha entregado también, que hay un decrecimiento muy importante, incluso ya se le llama, ¿no? Una recesión en cuanto a salud mental en los jóvenes. Y estamos de acuerdo también en lo que mis compañeros aquí presentaron, que esto es muy importante de tomarlo como un grupo de instituciones. Nosotros nos apoyamos mucho en el Centro Deportivo Israelita, porque aparte de que es sede de algunas de las NUOT, también ofrece programas deportivos, programas de voluntariado, que también ayudan muchísimo a la salud mental de nuestros estudiantes, pero definitivamente es una alerta roja que tenemos, una preocupación importante que hemos visto especialmente con el tema de adolescentes. Y pues bueno, también un poco mencionar, ¿no? Que tampoco se tocó mucho esta escasez luego que vemos para la enseñanza del hebreo. A todos los colegios les cuesta un montón de trabajo conseguir Morim y Morot. Esa es otra área en la que queremos nosotros puntualizar y poder lograr cambios que beneficien a todo el sistema, porque definitivamente pues con el tema de los pagos y con el tema también de pues la falta de reconocimiento, ¿no? Pero pues eso yo creo que es cuestión de educación en América Latina, falta de reconocimiento, pues es difícil. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir teniendo colegios que enseñan hebreo si te falta esta pieza, ¿no? Y es un tema que queremos también poner hincapié en los próximos años para poder ir solucionando. Pero más allá de eso, pues creo que todo lo agregaron mis compañeros de forma súper elocuente y pues nada más agradecerles su participación en esto. Muchísimas gracias a todos. Esta es una hora complicada. En el hemisferio sur es la hora del almuerzo, es un domingo, todos tenemos familias y sin embargo hemos estado fascinados escuchando a los panelistas y en Israel es muy tarde. Solo quiero cerrar diciendo que el futuro de la escuela judía es, según lo que hemos escuchado, el futuro de la vida judía en la región. Tenemos que seguir trabajando, tenemos múltiples preocupaciones, claramente. Si digamos, enfrentamos todo el tiempo a personas que dicen que no hay tiempo para pensar, pero pensar es actuar. Necesitamos seguir pensando juntos, necesitamos seguir convocando a la gente más joven y ver cómo seguimos. Muchas gracias a todos.
por favor no duden en escribirme para ponerlos en contacto con los panelistas, para enviarles el video y seguimos. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Muy bien.